Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva webinar que organizamos desde la Universidad del Museo Social Argentino y AISAP Argentina. Mi nombre es Gustavo Mausel, soy decano de la Facultad de Ciencias Humanas y coordinador del capítulo nacional de AISAP Argentina junto a mi amigo y colega Roberto Canay. Como ustedes saben, en el día de hoy vamos a hacer la cuarta jornada de trabajo de la Red de Técnicos y Profesionales de Unidades de Detección Penal, organizada por AISAP Argentina. Y hoy es un día muy particular para la universidad al mismo tiempo porque se cumplen 64 años, la universidad cumple 64 años de su fundación, es la primera universidad privada de la Argentina, laica, y al mismo tiempo, como ustedes saben, el Museo Social tiene una larguísima tradición social de más de 100 años en compromiso con temáticas como las que hoy, por ejemplo, vamos a tratar. Como ustedes saben, el trabajo en red tiene por objetivo compartir buenas prácticas, compartir experiencias, permitir que las personas se reúnan, armen proyectos de investigación y, sobre todo, que ese trabajo en red permita formular nuevos proyectos y esos proyectos se transformen en realidades concretas. La universidad viene trabajando en esta temática desde hace bastante tiempo. En el año 2017 trabajamos en un convenio con la provincia de Córdoba, con el Ministerio de Justicia, y venimos haciendo diversos trabajos en este mismo sentido. En los anteriores encuentros que se llevaron adelante, lo que se buscó es poner en relación a estas personas que trabajan en estos temas y también a las instituciones que representan. Todo esto fue organizado y pensado por Luz María Leiva, que va a ser hoy una de nuestras expositoras, que es especialista en este tema y además, es una persona que es capaz de coordinar equipos técnicos, de manejar distintos niveles de situación y además fue durante 4 años coordinadora a nivel nacional de programas de prevención de adicciones en contexto de encierro. Además, estamos muy contentos de recibir a la doctora Jimena Monsalve, que es una referente en todos estos temas de justicia terapéutica, es jueza nacional de ejecución penal, es especialista en cuestiones penales, y es secretaria de la Asociación Argentina de Justicia Terapéutica, institución con la que nosotros tenemos un vínculo, respetamos mucho, y creemos que están haciendo un trabajo importantísimo respecto de la conciencia que necesitamos en estos problemas. Además, es presidente de la Asociación Argentina de Justicia de Ejecución Penal. Muy bien, el modo en que vamos a trabajar es el habitual en nuestras webinars. Sí, primero va a exponer Luz, luego vamos a escuchar a Jimena y finalmente vamos a dejar un espacio para las preguntas que va a coordinar Luz. Les agradecemos a todos la presencia y al mismo tiempo los invitamos a que se hagan miembros de AISAP Argentina. Es muy importante para nosotros que la red de la que nosotros formamos parte y conformamos tenga cada vez más miembros y esos miembros enriquezcan nuestro trabajo. Así que bueno, esperamos que sea una muy buena jornada. Muchas gracias a las dos por la presentación. Bien, buenas tardes. ¿Se escucha bien y se ve la pantalla? Perfecto. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Gustavo, por tu presentación. Gracias, AISUP, una vez más por el espacio. Bienvenidos a todos a este webinar que lo titulamos El enfoque de la justicia terapéutica, generalidades, herramientas y su aplicabilidad en la ejecución de la pena. Es una actividad, como bien mencionó Gustavo, que se da y se realiza en el marco de los encuentros de la red de técnicos de unidades penitenciarias de todo el país y forma parte del abanico de las propuestas de AISUP Argentina. Este encuentro es especial no solamente por el tema que nos convoca y por su expositora, obviamente, sino porque se abrió la red, hay participando actualmente
más técnicos de otras unidades penitenciarias, no solamente las provinciales, como se había iniciado, sino también federales, de otras provincias, y también porque se abrió a la participación de otros países de América Latina. Dicho esto, brevemente quisiera comentarles en qué, para los recién, digamos, que ingresaron, comentarles de cuál es la metodología de los encuentros y cuáles son los objetivos, ¿no? Yo acá, bueno, bien. Nos estaría pasando. Bueno, no estaría pasando la imagen, me parece, o por lo menos a mí. ¿Puede ser? ¿Continúo? Sí, continúa, aunque sea con la exposición oral, y vamos viendo si después podemos pasarle el PowerPoint. Perfecto. Bueno, surge más que nada como inquietud de los equipos técnicos de distintas unidades penitenciarias por poder conocer cuáles son los límites y alcance de sus funciones, por los postulados resocializadores de la pena, por las alternativas que existan en la ejecución de la pena o por poder construir alternativas en la ejecución de la pena, por poder visibilizar y compartir con otros sus funciones, sus prácticas, sus miradas, ponerlas en diálogo, evaluarlas. Surge también de técnicos que comparten entre ellos una mirada crítica de los postulados normativos y también de la cárcel en general, ¿no? Buscan permanentemente un diálogo con otros actores, especialmente del sistema de justicia, y otros sectores del Estado y la sociedad civil, justamente para poder intercambiar estas miradas, y son técnicos absolutamente preocupados e inquietos por poder brindar espacios de abordaje de la salud mental y los consumos problemáticos, que es un tema que nos convoca en cada encuentro, más cercanos y más respetuosos de los derechos de las personas. Bueno, en los pilares en los cuales se asienta esta propuesta están relacionados justamente con una organización de trabajo, como es la cárcel, que está regida por la inmediatez, la urgencia, donde el recurso técnico es escaso, donde hay una sobrecarga de funciones técnicas también, cuando no también una incompatibilidad en las funciones que se les exige, como el mismo actor o el mismo técnico que evalúa la progresividad es el mismo que realiza el abordaje, pero también sumado a características del espacio de las cárceles relacionadas a enfoques, prioridades, las capacidades edilicias, todo lo que es, hacinamiento, sobrepoblación. Esto dificulta el despliegue de las funciones técnicas, pero también dificulta muchísimo el poder detenerse a pensar, a intercambiar, a evaluar y a planificar las prácticas cotidianas, ¿no? Esto no tan solo repercute en lo que sería la salud y la salud mental de las personas, de los trabajadores y en sus relaciones, en sus vínculos con la misma población, con sus entornos más inmediatos también, pero también conocemos y sabemos de que hay otras formas, otras metodologías y otras formas de poder gestionar el sufrimiento que de estos trabajos se genera con metodologías participativas o metodologías de construcción colectiva, ¿no? Y esta es justamente los fundamentos de esta propuesta, y es así que elaboramos diferentes ejes para poder abordar este tipo de inquietudes que nombré al principio y armar una red que sostenga, que contenga, que
que pueda acompañar y cuidar a los equipos, pero también poder en este intercambio con otros, a través del diálogo y el intercambio con otros equipos y con otros actores institucionales y de la sociedad civil, poder generar alianzas y lazos que nos permitan, digamos, desde otros enfoques, poder pensar y repensar nuestras prácticas, ¿no? Dentro de estos espacios. Focos especialmente puestos en los sujetos y en los contextos. Con esto tener bien presente siempre el contexto anterior, digamos, de los que estas personas o las personas privadas de su libertad vienen, con la cantidad de derechos vulnerados con las que vienen, cómo la cárcel con sus dinámicas y sus lógicas agrava esta situación también, y pensando en esta interrelación sujeto-contextos también en los contextos futuros, ¿no? Este es un eje central, y también otro de los ejes que elaboramos es poder generar acuerdos metodológicos sobre, digamos, criterios metodológicos con enfoques claros que incluyan los diagnósticos, la planificación de acciones y la evaluación, y su comunicación permanente. Nuestras metodologías es bien dinámica, es flexible, participativa, propositiva. La idea es que en cada uno de los encuentros cada equipo pueda mencionar sus herramientas, sus prácticas y ponerla en diálogo con otros. Bueno, lo hacemos mensualmente, una vez al mes, por plataforma Zoom. Otra de las herramientas de intercambio que tenemos, más allá del grupo WhatsApp que se generó y de los mails, del intercambio de mails, es, bueno, son los foros que están, digamos, están dentro de la plataforma de AISU, y que la semana que viene vamos a poder compartirlo, que se va a crear el foro de la red de equipos técnicos, donde vamos a poder subir ahí bibliografía y actividad de interés de la red y otras. Bueno, los invitados siempre son los participantes en los equipos que se trabajen de manera directa o indirecta en unidades penitenciarias. Ya contamos con más de 15 unidades y de más de 15 provincias, perdón, de todo el país interesadas y participando. Y nuestras proyecciones están focalizadas en poder sostener y ampliar la red, en abrir en cada provincia vías y estrategias de diálogo con otros actores, y la comunicación y la construcción colectiva de estrategias. Bueno, voy a presentar de nuevo, bueno, Jimena, te dejo la palabra, espero no haberles robado mucho tiempo. Vuelvo a nombrarla por las dudas aquellos que recién se suman. Jimena es jueza nacional de ejecución penal, es presidenta de la Asociación Argentina de la Ejecución Penal y es secretaria de la Asociación Argentina de Justicia Terapéutica, además de docente de grado y posgrado. Nos va a presentar el enfoque de justicia terapéutica y su aplicabilidad en la ejecución de la pena. Y también agradezco porque para este encuentro nos brindó mucho el apoyo para este encuentro y para la iniciativa en sí, la asociación que ella preside, la Asociación Argentina de Ejecución Penal. Jime. Bueno, muchas gracias. Ahí, ¿estamos bien o decime si se me ve la imagen o, a ver, ahí. O está mostrando pantalla ya? Porque eso no me doy cuenta. Bueno, yo mientras tanto voy a ir hablando con ustedes. Primero quiero agradecer a las autoridades que me convocaron a esta actividad, tanto al licenciado Canay como Mausel, al instituto y a la universidad, por supuesto. Doy a veces clase como invitada en el posgrado de la universidad y me parece que tiene una propuesta sumamente interesante. Bueno, el desafío de hoy es que podamos entrar en una especie
estadio de comprensión de cómo funciona esto de la justicia terapéutica y qué cosas en concreto, qué prácticas en concreto nosotros podríamos incorporar para sumar herramientas al quehacer cotidiano en relación al rol que cada uno de ustedes cumple vinculado a la ejecución penal, ¿no es cierto? Sé que básicamente el auditorio está integrado por personas que participan en forma directa del proceso de ejecución penal, de equipos técnicos, y bueno, justamente este es el desafío más importante que tenemos, que es, sin lugar a dudas, evaluar cómo nosotros tenemos que repensar algunas prácticas y a través de qué herramientas que sabemos que han tenido un muy buen impacto o una muy buena repercusión a través de la colección de evidencia científica. Si hay algo que se destaca en relación a otras corrientes que se interpretan como de aplicación de justicia alternativa, tienen que ver justamente con esto, con la posibilidad de aplicar prácticas que han sido indudablemente que han sido basadas en evidencia científica, que es algo que nos tiene que importar, porque nosotros, especialmente desde nuestro país, sé que hay personas de otros países escuchando también, pero en Argentina somos bastante malos con esto de recoger evidencia. Y se han hecho muchas reformas legales que han tenido una repercusión muy delicada en el ámbito de la de ejecución penal que no fueron realizadas en base a evidencia científica y que han generado resultados realmente desastrosos. Así que bueno, sentado ello y agradeciendo una vez más la invitación, voy a invitarlos a compartir esta presentación para que pensemos juntos. Y bueno, yo quise partir de un paradigma, ¿no? Y la verdad es que, bueno, tomé estas palabras de Pavarini, que es una persona muy estudiosa, que fue muy estudiosa de la criminología y uno de los padres de la llamada criminología crítica. Y bueno, un poco el disparador de lo que les voy a compartir hoy es esto, ¿no? Que la cárcel moderna es la pena que no transforma, es una pena que atraviesa al sujeto, pero que todos estadísticamente sabemos que este paso por el sistema carcelario no tiene efectos, por lo menos los efectos esperados, ¿no es cierto? Ni reduce la posibilidad de la recaída en el delito, ni reduce la posibilidad de una sociedad, genera una serie de consecuencias desocializadoras de la persona tiene que recoger el código carcelario y tiene que aprenderlo, y a su vez tiene también otro elemento más en su haber, que es una vez que le decimos que puede salir anticipadamente, luego de atravesar este sistema que infantiliza mucho las conductas, porque la persona tiene que hacer muchas veces lo que el sistema dice que tiene que hacer, en el horario que lo tiene que hacer. En muchísimas oportunidades ni siquiera decide a qué hora se baña o a qué hora se alimenta. Bueno, esto nos provoca esta situación que en el momento en que nosotros pensamos que esto tiene que ser un elemento positivo para el desarrollo de esta persona futuro, terminamos concluyendo que no hay ningún elemento positivo y queremos que la persona salga y después de no haber tomado decisiones, tome buenas decisiones también, ¿no es cierto? Nuevamente adaptándose al medio libre después de ese paréntesis. Todo esto es algo muy difícil de analizar. Bueno, ¿qué es entonces la justicia terapéutica? Porque me parece que tenemos que partir de este paradigma, de este elemento. Yo tomé algunas definiciones, pero primero quisiera explicar con mis palabras, antes de leer las definiciones, ¿no? Nosotros nos hemos dedicado
mucho tiempo el estudio de la ley, otras ciencias que no están vinculadas a la ley, al estudio de la conducta, de todas las ciencias de la conducta, pero pocas veces o tardíamente se ha estudiado cuál es el verdadero efecto que la aplicación de la ley produce sobre las personas. Y este es el punto clave que va a ser objeto y materia de estudio de la justicia terapéutica, que van a encontrar ustedes en las redes, con una sigla que yo voy a usar en inglés, porque es como nosotros llamamos a la corriente, que es TJ, Therapeutic Jurisprudence, y quedó con ese nombre porque originariamente todas estas prácticas tenían una relación con decisiones esporádicas que iban tomando jueces a partir del nacimiento del paradigma. Por eso quedó la palabra que en castellano nosotros diríamos jurisprudencia, pero su traducción es la justicia terapéutica. Yo tomé dos definiciones, una de los fundadores de la corriente, que son David Wexler y Bruce Winnick, que en los años 80, a partir de la crisis del crack en Estados Unidos, comenzaron a investigar qué era lo que pasaba con el efecto encarcelador en relación al problema del consumo y cuánto fracaso había generado ese sistema en el cual no lograban bajar de ninguna manera la cantidad de personas que ocupaban las cárceles, tampoco lograban sostener el problema del consumo asociado al delito, porque estas personas no se rehabilitaban en el contexto de encierro, pero sin embargo se estaba aplicando ley y ley que estaba vigente. Entonces, a partir de ahí ese fue el disparador. Luego la corriente se amplió y se desarrolló en distintas ramas que ahora en un ratito les voy a contar. Pero bueno, esta definición que yo elegí es la que nos habla específicamente de los efectos del derecho y de los sistemas legales sobre el comportamiento, las emociones y la salud mental de las personas. ¿Por qué a los sistemas legales nos tiene que interesar la salud mental de las personas? Porque en definitiva nosotros estamos abordando algún tipo de conflicto. Y ese conflicto que nos toca abordar no puede ser extrapolado de lo que a estas personas les sucede, lo que a estas personas sienten. Y sabemos que hoy en día atravesar, por ejemplo, un sistema de justicia o atravesar un proceso judicial es una experiencia muy deteriorante para las personas que tienen que hacerlo. Yo cuando una amiga mía o alguien que quiero me pregunta si tiene que iniciar un juicio por algún tema, le digo, y trata mejor de no hacerlo, porque todos sabemos que los pasos por los sistemas judiciales son muy deteriorantes desde lo emocional, no solamente en el ámbito penal, también lo son en el ámbito civil, en el ámbito, me adelanté un poquito, voy a retroceder, en el ámbito civil, cuántos juicios, si yo les doy el ejemplo, cuántas intervenciones en casos de familia en los cuales se ventilan cuestiones de la vida privada de las personas, y está comprobado, porque se ha medido en otros países, que estas intervenciones tan antiterapéuticas, porque no atienden las necesidades reales de las partes, sino que simplemente atienden las necesidades del proceso, cómo estas prácticas generan insatisfacción en las personas que atraviesan el sistema. O sea, aún cuando la resolución judicial favorezca a una de las partes, la sensación es perdidosa, es angustiante, es desgastante de haber tenido que pasar por esos procesos. Entonces esto es necesario. Una de las frases más comunes que escuchamos es que tiene que haber una justicia que sea más cercana a las personas. Bueno, justamente parte de este paradigma es la preocupación por este punto. Entonces, va a estudiar el derecho como agente terapéutico y va a perseguir atenuar la tensión y el trauma que causa el proceso legal. Va a utilizar las herramientas de las ciencias del comportamiento. Por fin, la justicia entendió, la ley entendió que sola no puede, porque está haciendo intervenciones sobre el comportamiento de las partes. Entonces, va a mirar la aplicación de la ley como una justamente potencial
herramienta fundamental para poder modificar el comportamiento de las personas y mejorar el bienestar emocional. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado que un dispositivo jurídico piensa en el bienestar? Bueno, no es lo más común. Sin embargo, estas prácticas están empezando a aparecer como una necesidad. Hay que pensar en el bienestar, hay que pensar en el bienestar de la persona detenida. Me lo van a escuchar decir un montón de veces a lo largo de esta presentación. Bueno, a ver si pasamos a la... Ahora no quiere, antes pasaba sola, ahora no a ver si logramos que pase la siguiente diapositiva. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar cuando yo utilice la justicia terapéutica como herramienta de trabajo? Voy a utilizar la ley como agente terapéutico en relación al justiciable y a la sociedad. Voy a entender que la ley es una fuerza social que produce comportamientos y consecuencias. Voy a buscar el bienestar emocional de los implicados como elemento relevante, como les dije recién. Y este punto es crucial. Va a intervenir para determinar cuáles son las causas subyacentes del conflicto o del delito. La causa subyacente y su atención en forma directa va a ser el elemento que a nosotros nos va a ayudar a poder contrarrestar esta situación y tratar de evitar la reiterancia de estas situaciones. Nos va a permitir reconocer las consecuencias antiterapéuticas de la ley, o sea, me va a enseñar a mí como magistrada y a todos ustedes como operadores cómo reconocer cuando yo estoy llevando una práctica que no es favorable para el destinatario. Va a abarcar a la víctima, sus derechos básicos se van a ver fortalecidos, indudablemente esto va a ser así, va a mejorar su atención ante los operadores judiciales y va a trabajar activamente por la perspectiva de género, porque puede materializar cambios transformadores también desde toda la aplicación de los paradigmas de género. Esto es muy importante que lo tengamos presente. ¿Por qué yo me acerqué a la corriente, ¿no? Hace bastante tiempo. Nosotros en la ejecución de la pena observamos un fenómeno muy patente, se observa este fenómeno, que tiene que ver con el incumplimiento de las reglas impuestas en cualquiera de los órdenes, ¿no es cierto? Nosotros recibimos personas que en el caso del juzgado ya han recibido una respuesta penal determinada al delito cometido, o están condenadas, o son probadas, o están cumpliendo una pena de cumplimiento efectivo en una cárcel, por ejemplo, y no solamente una condena en suspenso, y notamos este fenómeno de la imposibilidad de incumplir las reglas que se le imponen en cualquiera de todos esos órdenes. Hay como una especie de traba que había que analizar, porque por algo se produce este fracaso. Una de las consecuencias de este fracaso es indudablemente la recaída en el delito, y la pregunta que nos hacemos, o que nos hicimos en su momento cuando advertimos que esto no estaba funcionando como debía, porque la verdad es que en relación a la ejecución penal, nosotros tenemos que ser conscientes de que ha habido un gran fracaso en las intervenciones, si no tendríamos bajas en las tasas delictivas, tendríamos menos personas en las cárceles, y la realidad es que nosotros hoy tenemos hacinamiento carcelario, tenemos deterioro de todo tipo en cuanto a las modalidades delictivas, se han ido incrementando ciertas modalidades delictivas, se han ido criminalizando otras conductas que tal vez no deberían estar criminalizadas de ese modo. Y bueno, la pregunta que me hago, y después cuando terminemos la presentación llegaremos a una conclusión, será si las fallas están en el justiciable, que tiene todas estos traspiés para poder cumplir con lo que se le pide, o si las fallas están en lo judicial, en cómo nosotros aplicamos estas pautas y qué estamos haciendo para ayudar verdaderamente a estas personas. ¿Cuáles son las buenas prácticas que propone la justicia terapéutica? En general, en cualquiera de los órdenes que nosotros queramos aplicarla. Después vamos a hablar de un ejemplo, yo les voy a contar de una experiencia en concreto, pero en general, primero, mayor empatía, y yo ya en este punto cambio un poco la redacción de la sugerencia, porque yo digo que tiene que haber mayor reconocimiento del otro. Nosotros tenemos en general intervenciones
con mucha cantidad de personas que pasan por nuestras cárceles, por nuestros estrados, por los sistemas, ¿no es cierto? Esto genera invisibilidad, genera poca vinculación directa entre el operador y el destinatario. Tiene que haber reconocimiento del otro. Cuando hay reconocimiento del otro, el canal de comunicación se flexibiliza de alguna forma y empieza a haber una dinámica distinta. Mayor flexibilidad e interés de las autoridades dentro del procedimiento. O sea, todo lo que tiene que ver con procedimientos automatizados, reiteraciones automáticas de análisis o de fórmulas que nosotros aplicamos porque tenemos mucha cantidad de casos. Entonces, sin querer empezamos a corrernos o a delegar funciones en otro, también esto sucede muchas veces, tiene que modificarse. La integración de servicios y programas dentro de los procesos que se aplican, de los procesos penales, de los procesos civiles, tiene que haber un enlace interinstitucional. La justicia terapéutica va a trabajar interinstitucionalmente. De ninguna manera podemos seguir pensando, así como les dije hace un rato, que la ley no puede continuar funcionando como un compartimento estanco, aislado de su relación con las ciencias de la conducta, no podemos tampoco evitar tener en cuenta que tenemos que enlazarnos con las otras instituciones que nos pueden prestar ayuda o asistencia. Ya vamos a ver también cómo. Intervención judicial continua mediante supervisión directa o inmediata. Esta es otra de las propuestas que hace la justicia terapéutica. El juez no puede ser una persona invisible, que aquellos que pasan por su sistema nunca le ven la cara, nunca hablaron con él, nunca tuvieron un contacto o nunca supieron a veces ni siquiera cómo se llama. Estas son cosas que no pueden continuar pasando. Esfuerzo multidisciplinario e interdisciplinario. Nosotros en general nos vamos a inclinar por el trabajo interdisciplinario, porque pensamos que el concepto de interdisciplina, que en un ratito vamos a verlo en otra imagen, nos da una respuesta mucho más integral que la intervención multidisciplinaria, que es un poco más estanca en cuanto a cómo participan las ciencias en forma individual. La colaboración de la sociedad civil, del tercer sector y de los grupos comunitarios. Fundamental identificar cuáles son las necesidades de mi comunidad para poder hacer este tipo de intervenciones y comprometer también a la comunidad. Que esto tiene mucho de vinculación con lo que podríamos decir, o podríamos llamar enfoques restaurativos, ¿no es cierto? La justicia terapéutica va a utilizar enfoques restaurativos también. La preferencia por medidas de socialización por sobre las medidas represivas. Siempre, si yo aplico el paradigma de justicia terapéutica, voy a preferir medidas de socialización, de integración social, de bienestar para toda la comunidad, y no simplemente medidas sancionatorias que no tienen a veces ningún tipo de sentido o razón. Vamos a la próxima. ¿Cuáles son los problemas que habitualmente nosotros identificamos desde la perspectiva de la corriente? Y que supongo yo que ustedes, como equipos técnicos, también pueden identificar cuando abordan los casos, ¿no es cierto? Bueno, error en la apreciación judicial frente a la capacidad del sujeto para afrontar la pena. Esto es algo muy común. Se le imponen objetivos o reglas que la persona no está en condiciones de afrontar. Esto trae problemas, después lo vamos a analizar un poco más. La despersonalización en relación al operador judicial justiciable, el no conocimiento, el no conocimiento, por ejemplo, del entorno que transita esa persona o del momento histórico de su vida que lo llevó a cometer cierta o determinada conducta o a no poder ajustarse a cierta o determinada regla. La incapacidad de comprensión del justiciable de las obligaciones impuestas o asumidas. No comprendió, no entendió, no nos aseguramos tampoco de que entendiera. La incapacidad o imposibilidad de cumplimiento de esas obligaciones. Era una persona analfabeta y alguien le mandó a llevar adelante un curso online que la persona nunca había, por ejemplo, utilizado una herramienta online. Y esto me ha pasado a mí en el juzgado un montón de veces.
vienen de las instancias anteriores con reglas impuestas que son imposibles de cumplir o de que se cumplan. Ausencia de recursos humanos para el seguimiento, que este es un problema generalizado, creo que todos ustedes padecen también este problema, siempre somos pocos los que estamos involucrados en este tipo de estructuras, siempre el trabajo es demasiado. En la ejecución de la pena ustedes saben que, por ejemplo, los jueces de ejecución penal son en la República Argentina los que más cantidad de casos tienen por cantidad de jueces, es la justicia más joven también, es una justicia que tiene 30 años de vida, entonces tiene muchas dificultades de infraestructura, estructurales, tanto de recursos humanos como de recursos físicos. El desconocimiento de la realidad social que rodea al sujeto, que esto es gravísimo. Si yo no entiendo dentro de la comunidad de esa persona por qué estas circunstancias se podrían haber producido, no voy a poder resolver nada del problema. Y ni siquiera en este camino en el que nosotros utilizamos el tránsito de la prisión como la máxima expresión de la potestad punitiva del Estado, pero también como la máxima institución en la que aparece como respuesta frente al delito, ¿no? Porque tenemos floja la cuestión predetención, digamos, o predelito, y la cuestión post-delito, ni hablar de cuán floja está, y aún así llegamos al contexto de encierro sin haber entendido muy bien esto de la realidad social que rodea al sujeto. Dificultad en la comunicación, que es un problema, lo dije ya varias veces, la indiferencia judicial frente a las dificultades, supongo que ustedes como equipos también podrán darse cuenta de que muchas veces muchos jueces no quieren establecer la comunicación, no quieren, ni las partes tampoco. ¿Cuántas veces el fiscal o la defensa habla con los equipos técnicos? ¿O cuántas veces el juez se acerca a hablar con los equipos técnicos? Y ni hablar con el destinatario de la decisión, ¿no? Y bueno, y la indiferencia judicial hacia las víctimas, que esto es otro problema porque nos trae aparejado esta consecuencia de que nosotros llamamos el populismo punitivo, el populismo penal, ¿no? Esto de que aparecen los casos en los medios, los casos que son muy resonantes y que generan mucho estupor o impacto en la mirada de los ciudadanos que no entienden nada de la cuestión penal. Bueno, creen que la cantidad de delitos cometidos de esa índole, por ejemplo, son mucho más de los que verdaderamente son. Hay un reclamo sostenido muchas veces de las víctimas de que no se las deja participar en el proceso. ¿Por qué la justicia terapéutica va a trabajar con la interdisciplina? Y fundamentalmente por la multicausalidad que tiene el delito. El delito tiene fenómenos multicausales y requiere de la visión de varias ciencias para poder comprender por qué razón se cometió. Por otro lado, la persona que está involucrada en una cuestión criminal tiene que ser tratada como un todo indivisible. Por eso yo sostengo que la interdisciplina es el camino y no tanto la multidisciplina, ¿no? Y no hay que limitar la comprensión del problema desde una sola disciplina o especialidad, como podría ser la cuestión de la ley. Por eso nosotros vamos a aplicar el paradigma de complejidad de Morin para poder entender esto. Y esto implica un análisis integral. Todas las ciencias tienen que trabajar horizontalmente y son igual de importantes, no son auxiliares, no deben funcionar como auxiliares de la ley, que esta es otra cuestión que nos tenemos que sacar de la cabeza. Por otro lado, se me ocurrió unir la presentación a algunos autores y investigadores y criminólogos, como por ejemplo la escuela criminológica que ha avanzado muchísimo en el Reino Unido, en Cambridge y en otras universidades también, que estudian lo que se llama la desistencia o el desistimiento. Y han estudiado esta relación, la relación que tiene el personal penitenciario, la relación que tienen los equipos con las personas que pasan por los sistemas carcelarios. Y bueno, tomé esta frase de Alison Livlin, que me parece muy interesante, porque ella hace una descripción y dice, lo característico del trabajo de los funcionarios penitenciarios es que se basa en un uso del poder sofisticado, dinámico y generalmente sutil, a través de relaciones duraderas y exigentes,
que producen un efecto en quienes lo reciben. Es un trabajo altamente calificado, dice Alison Liebling. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque yo emplazo a las personas que trabajan en forma directa con la situación de privación de la libertad a que tomen conciencia de cuánto poder tienen en esa relación y cuánto pueden ofrecer y qué sofisticado, que es, la palabra sofisticado es una palabra realmente muy bien utilizada, porque es a veces la identificación de todo lo que una persona que integra un servicio penitenciario lleva adelante no se hace adecuadamente, no la hace ningún operador judicial. Entonces es importante que tomen esta conciencia de que tienen mucha capacidad para poder modificar conductas de otros. Y este lazo que se teje es importantísima. Ella dice que el uso de la autoridad contribuye mayormente en las percepciones de los internos respecto de la calidad de vida intramuros o del desempeño moral en un establecimiento penitenciario. Es muy importante lo que una persona puede comunicar cuando integra los servicios penitenciarios y lo que puede transmitir. Bueno, ¿por qué yo hago? Este para mí, bueno, ahí no sé por qué se ve la imagen medio pisada, pero bueno, no importa. Uniendo esto ahora vamos a ver cómo se une todo esto con la justicia terapéutica, ¿no? Pero lo van a entender a través de las prácticas. ¿Qué es lo que yo llamo el círculo no virtuoso? Bueno, empecemos por la ideología RE. Ustedes saben que nosotros en nuestro lenguaje tenemos incorporado el tema de la rehabilitación, de la reinserción, prácticamente yo digo a veces la resurrección que esperamos del detenido o del preso. La realidad es que el concepto RE es un concepto que se dejó atrás científicamente hace muchos años, principalmente por la Escuela de Criminología Crítica, ¿no? ¿Por qué? Porque la realidad es que nosotros en este razonamiento RE, lo que vamos a tratar de hacer es imponer algunas pautas que incluso las propias leyes de ejecución proponen, como por ejemplo el trabajo que sigue apareciendo como obligatorio en el marco de la ley, acceder a educación, acceder a trabajo, acceder al psicólogo. Hay que hacer muchísimas cosas obligatoriamente para poder avanzar en un régimen de progresividad. Y esto trae mucho fracaso en relación a aquellas personas que no tienen la posibilidad, por estas incapacidades de las que hablamos en la diapositiva anterior, de llevar adelante todos esos desafíos que se imponen. Entonces nosotros tenemos armado como una especie de estándar en el que la persona tiene que cumplir todas estas pautas, porque si no, no va a poder avanzar, porque si no, no la voy a poder calificar adecuadamente para acceder a una libertad anticipada. Y este círculo de obligatoriedad e imposibilidad es el que acarrea la frustración y la negación. O sea que la persona, cuando no logra, porque el objetivo es demasiado para su capacidad, aunque todos creamos que todas las personas pueden modificar costumbres o hábitos, la realidad es que no todos pueden. Esto genera el círculo no virtuoso para mí. Y es lo que propone este concepto de rehabilitar, de que nosotros seamos los protagonistas tratando de sacar adelante al preso, al adicto, o a esta visión que es totalmente contraria a la que propone la justicia terapéutica, que dice no debemos ser paternalistas, pero esta ideología es indudablemente paternalista. ¿Cuál es para mí el círculo virtuoso? El círculo virtuoso indudablemente tiene que ver con lo que yo les decía hace un ratito de la teoría del desistimiento. La teoría del desistimiento, sobre la que no me voy a explayar hoy, porque me llevaría mucho tiempo, pero lo que estudia es por qué las personas dejan de delinquir. No porque las personas delinquieron, sino cuándo es el momento y por qué. Y hay estudios muy interesantes con evidencia empírica que nos indican
que en el ciclo de vida, por ejemplo, de una persona, nosotros sabemos que nuestras cárceles en Argentina y en el mundo en general están particularmente llenas de personas de entre los 25 y los 35 años. Y después de los 35 años empieza a bajar esa curva y cada vez baja, baja, baja más. Eso quiere decir que hay un momento del ciclo vital en los que las personas tienden a desarrollar las conductas delictivas. Y hay algunas situaciones que generan que la persona deje de delinquir. En mi círculo virtuoso, lo que yo apunto a mirar es este asunto de la voluntad. ¿Y cuáles son las actividades o situaciones en las que la persona voluntariamente podría adherirse para llevar adelante? Entonces, en una propuesta tratamental, por ejemplo, una propuesta de diseño de objetivos para cumplir dentro del marco de un tratamiento penitenciario, uno de los elementos más importantes que yo debería contemplar, indudablemente es la voluntad. Porque cuando la voluntad aparece el compromiso con ese pequeño contrato conductual que estamos haciendo, de querer poner esta elección en juego, ¿no es cierto? Y aparece el esfuerzo, aparece la responsabilidad y aparece el autogobierno. Y cuando yo logro el autogobierno, voy a acercarme a la posibilidad de que la persona deje voluntariamente de delinquir. Entonces el proceso que yo voy a llevar adelante no va a tener que ver con una actitud paternalista, de creer que yo lo voy a hacer renacer o que lo voy a hacer resucitar para ser una persona y un ciudadano distinto. No, va a ser producto de su propia elección y de su diseño de elección de vida, porque por más que yo a la persona la tenga en un ámbito total, en una institución total como es una cárcel privada de libertad, yo tengo que dar opciones y elecciones. Y tiene el sistema que respetar esas elecciones. Y que yo no elija todas las opciones no quiere decir que esto sea un indicador de que evidentemente voy a volver a cometer delito. Esto también tiene que ver con otro elemento que tampoco puedo desarrollar ahora en extenso, pero tiene que ver con esta costumbre que nosotros tenemos de seguir mirando la foto del momento del hecho. Y el tiempo pasa y las personas evolucionan y nosotros siempre en el sistema habitualmente somos prospectivos, criminológicamente somos prospectivos. Estamos mirando qué hizo y se lo reprochamos muchas veces a lo largo del tratamiento penitenciario. Mientras que nosotros lo que tenemos que hacer es tener una mirada prospectiva hacia adelante. ¿Qué es lo que este sujeto del hoy va a ser capaz de hacer mañana? Y no es el mismo que el que ingresó en este establecimiento al momento de cometer el hecho, porque han pasado 3 años, 4 años, 5 años o 2 meses, no lo sé. Pero en algo esta situación carcelaria lo atravesó. Y nosotros tenemos que ver que hay otras formas de abordaje que no son las típicas tradicionales. Bueno, para los que no saben, yo quise resumir brevemente cuáles son las funciones o competencias de un juez de ejecución en Argentina para que ustedes puedan entender, ahora cuando yo les cuente una aplicación concreta de un programa de justicia terapéutica, en qué casos nosotros lo podemos aplicar. Nosotros somos competentes o atendemos condenas a prisión de cumplimiento efectivo, condenas a prisión de cumplimiento en suspenso con o sin reglas de conducta extra impuestas más allá de la condenación en suspenso. La suspensión del juicio a prueba, o sea, son personas que son todavía inocentes, que no han sido declaradas culpables, pero tienen la posibilidad de aplicarse, de aplicarse o de elegir una suspensión, es una medida alternativa para no llegar a una condena, pero va a tener que cumplir ciertas reglas para que esa condena no se produzca o para que ese juicio no se lleve adelante. Y por último, el grupo de liberados anticipados. Nosotros en Argentina tenemos institutos de libertad anticipada y esos institutos permiten que las personas obtengan bajo un régimen de progresividad una libertad antes de la fecha del vencimiento de su condena para ciertos delitos, porque tuvimos estas reformas de las que yo les hablé al principio
que suprimieron estas posibilidades para ciertos delitos. Bueno, ante este lote de casos, nosotros vimos la posibilidad de aplicar y todo este relato que yo les hice en cuanto a qué nos pasa en el sistema de ejecución, cómo ese sistema de ejecución penal fracasa en cuanto a la evitación de la reiteración delictiva, cómo se hacen estas intervenciones, tanto de la persona que todavía no ha llegado a ingresar a una cárcel como a una persona que transita la cárcel, y la identificación de un problema que fue uno de los problemas más graves que nosotros detectamos en el marco de la ejecución, que tiene que ver con el consumo problemático asociado al delito. En cualquiera de las etapas del paso de la persona por el sistema penal, el consumo problemático asociado al delito es un problema recurrente sobre el que no se encuentran soluciones verdaderamente eficientes, está muy negado, muy oculto, muy pocas personas hablan con todas las letras de cuánto se consume, por ejemplo, adentro de las cárceles, que se supone que es un lugar que es público, que es un lugar que depende del Estado y que esto no debería pasar. Bueno, y nosotros empezamos con una propuesta para trabajar estos casos y trabajamos con un modelo de programa piloto. Es un programa piloto sobre justicia terapéutica, tratamiento integral de infractores de la ley penal con consumo problemático de sustancias psicoactivas, tiene ese nombre larguísimo. El programa está publicado en sus instrumentos, los instrumentos que nosotros aplicamos sobre el programa están publicados en una resolución que dictó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en el año 2018, si bien trabajamos casi 3 años antes de que esto sucediera en distintas líneas para ver cómo podíamos implementar esta prueba. Reitero, la justicia terapéutica es el todo, o sea, se puede aplicar en distintas ramas del derecho. Una de las expresiones de la justicia terapéutica es el modelo de tribunal de tratamiento de drogas, que ustedes lo van a encontrar en muchas publicaciones, porque estos tribunales empezaron, como yo les conté, en Estados Unidos, se extendieron. El primer tribunal de tratamiento de droga se llevó a cabo en el año 1989. En el año 2008 comenzó la Organización de Estados Americanos a través de CICAD, que es el área de la OEA que se dedica específicamente a todas las políticas públicas relacionadas con drogas y asistir a los distintos estados. En 2008 comenzó esta cooperación con este tipo de modelos y hoy en día ya están aplicados estos modelos de Tribunal de Tratamiento de Drogas en 16 países. Así que es muy importante tomar estos modelos porque a la Argentina llegaron un poco tarde. En Chile llegó hace ya bastante tiempo. En México desde el año 2008 precisamente se comenzó a implementar. Estos programas están medidos en algunos de los lugares y hay una intención de que se empiecen a medir más sistemáticamente ahora. El nuestro se midió desde el día que comenzó, que esto también es muy importante porque yo les dije de inicio que a mí me interesaba mucho obtener evidencia, mostrar que este tipo de intervenciones sirven. ¿Cuál es el objeto del programa? El programa propicia la identificación temprana de los consumidores de estupefacientes y les ofrece acceso inmediato a un tratamiento bajo la supervisión de un juez como agente terapéutico y comprometido en la búsqueda de una solución al conflicto subyacente. Entonces, el rol del juez, y acá aparece el nudo de la justicia terapéutica. La justicia terapéutica viene a modificar ¿qué cosa? El rol de los operadores judiciales. O sea, cómo nosotros intervenimos en los casos, como yo les decía cuando empezó nuestra charla. Bueno, ¿quiénes son los que intervienen? Y vamos a verificar ahora si todas esas condiciones que yo les conté al principio con las que trabaja la justicia terapéutica se dan en este caso. ¿Intervengo yo como jueza? No, miren todos los que intervienen. Interviene el juzgado de ejecución penal por el Poder Judicial, el equipo interdisciplinario de ejecución penal, que es el equipo
que asiste a los juzgados de ejecución penal, que está integrado por 4 trabajadores sociales, 2 médicos, 2 psicólogos y 2 psiquiatras. Interviene la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, que es el patronato nuestro, que ya esa palabra es una palabra antigua, no utilicemos más la palabra patronato, pero es la dirección que se encarga de la función de control y asistencia y también con un trabajo de corte interdisciplinario. Estos por el Poder Judicial. Interviene la CEDRONAR como la agencia del Estado que nos va a proveer la pata sanitaria al programa, que ahora van a ver ustedes en qué consiste. El Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Justicia de la Nación a través de la Dirección Nacional de Readaptación Social, que es otro organismo que se dedica a trabajar las patas vinculada a la integración social de la persona que pasa por el sistema de justicia penal y que van a ofrecer sus herramientas para que nosotros podamos cumplir con los objetivos que tiene el programa. ¿Cuáles son los objetivos que tiene el programa? Son 3 objetivos. El primero y central, reducir el consumo. Fíjense que yo no digo eliminar, digo reducir. Vamos a trabajar con la teoría de reducción de daño. Vamos a tratar de identificar en los casos que nos llegan cuál es la sustancia de impacto. Estamos trabajando actualmente con muchos casos de policonsumo. Después lo vamos a hablar un poquito más adelante. Evitar la recaída en el delito, que es un objetivo secundario, y como objetivo terciario lograr la integración social. Obviamente que para evitar la recaída en el delito no tengo más que lograr la integración social, porque si yo no logro que esta persona que está cercenada por una serie de situaciones y cuyos derechos han sido evidentemente no restituidos en el marco de su paso por el sistema tenemos que tener en cuenta claramente que la integración social pasa a ser un elemento determinante. No me están escuchando, ¿no es cierto? ¿Ahora sí? Ahora sí, Jimé. Decime, por favor, Luz, desde dónde yo estaba explicando lo de la recaída en el delito. Ahí yo expliqué el tema de lograr la integración social, de por qué es tan importante la integración social para lograr evitar la recaída. ¿Hasta ahí estamos bien? Hasta ahí estamos bien, sí. Muy bien, muy bien. Entonces sigo adelante. Bueno, estos son los 3 objetivos del programa. Originariamente el programa comenzó con este grupo que sería tomar muestras de 40 casos testigos que pudiéramos sumar al programa. Nosotros le vamos a ofrecer a personas que han sido probados o condenados en suspenso la posibilidad de sustituir las reglas de conducta que se le hayan impuesto en la instancia anterior por la posibilidad de adherirse voluntariamente a un programa de tratamiento para su problema de consumo. Eso es importantísimo, la voluntariedad. Este número ya lo superamos ampliamente. Después les voy a mostrar algunos números, pero por nuestra primera etapa de programa, que es el tamizaje, ya pasaron cerca de 140 personas aproximadamente. Bueno, ¿cuáles son las características que un programa de este tipo tienen que tener para que se dé lo que se llama un tribunal de tratamiento de drogas? Que no es derivar a la persona a un tratamiento, de ninguna manera. Nosotros vamos a ver que el programa va a estar dividido en fases y se tienen que dar estas características como punto de base. Primero, el perfil de los operadores. Los operadores que intervengan en el programa tienen que obrar como verdaderos agentes de cambio, en todo sentido. Agentes de cambio en cuanto a la forma de implementar la ley, agentes de cambio en cuanto a cómo van a promover justamente acciones en los sujetos que pasan por los programas para que puedan dejar estos hábitos y estas situaciones que los atraviesan, porque la realidad es que ustedes saben que
El consumo muchas veces, en la mayoría de las veces, no es una elección, hay una relación entre la persona y la sustancia, y hay que encontrar cuál es el vínculo de la persona con la sustancia y qué es lo que la persona no quiere o no puede asumir desde el punto de vista emocional para necesitar evadirse a través del consumo, ¿no? Esto todo tiene una explicación. La interdisciplina es una característica que tienen que tener los programas de justicia terapéutica bajo la modalidad del Tribunal del Tratamiento de Drogas. La inmediación procesal, tiene que haber audiencias periódicas. O sea, yo a la persona la voy a ver periódicamente. ¿Qué es periódicamente? Semanalmente, quincenalmente, mensualmente. No puedo ver a un participante menos que mensualmente. Y sí, generalmente los veo una vez por semana, una vez cada 15 días. Redefinición de los sujetos procesales. ¿Por qué? Porque no va a haber adversarialidad. El fiscal y la defensa, junto conmigo, los tres, vamos a ir todos en una misma dirección. No va a haber propuestas de la defensa y propuestas del fiscal. No, vamos a todos a abordar el caso sin adversarialidad. La existencia de contratos conductuales, esto que yo les contaba, estos contratos conductuales que también son aplicables a las personas, por ejemplo, en contexto de encierro, cuando nosotros proponemos los objetivos de tratamiento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Contratos conductuales, renovar esos objetivos y comprender la voluntariedad del sujeto. Esto mismo estamos haciendo bajo esta modalidad de programa. Redes de apoyo, familiares y comunitarias. Importantísimo que nosotros traigamos al programa las redes de apoyo. Cuando nosotros creamos que la intervención de un familiar o la intervención de la comunidad a través de alguna de sus expresiones, de sus dispositivos comunitarios, puedan ser útiles para el participante, tienen que ser y formar parte de nuestro tratamiento y de nuestro programa. Servicios de integración social tienen que existir enlazados al rol judicial. O sea, yo no puedo desconocer dónde están los servicios de integración social para que la persona pueda acceder a una terminalidad educativa, a un trabajo, a su documentación, a cualquiera de estas situaciones. Y la mayoría de los programas lo que propicia es, en todo el mundo, esto no solamente acá en Argentina, es la eliminación del antecedente. Esta hipótesis se da, si cumple obviamente en la probation, porque tiene la posibilidad de que no le quede el antecedente y ser sobreseído, y no se da en los casos de condena condicional porque no tenemos todavía ninguna herramienta que nos permita eliminar esa condena. Piensen que nuestro sistema judicial, una condena queda 10 años registrada sobre la persona, 10 años después de que venció, lo cual es una barbaridad, porque esto es también una situación, es también un elemento más de desintegración social. Imagínense que un certificado de antecedentes le piden a cualquier persona para acceder a un trabajo, y que 10 años el antecedente penal persista es una barbaridad. ¿Cuáles son las fases del programa? Las fases del programa son, en el inicio tenemos la identificación de casos por parte de la Fiscalía, de la Defensoría o del juzgado. Nosotros hacemos una audiencia de inicio en los casos de probation, en los casos de condena en suspenso, y muchas veces advertimos que las personas cuentan su situación de consumo por primera vez en nuestra instancia, porque antes, como estaban esperando mejorar su situación a los efectos de la respuesta penal, no informaban todas estas cosas. Y en esta audiencia que implementamos nosotros como buena práctica, realmente nos dio muy buen resultado para poder recabar este tipo de información en relación al delito. Tenemos un momento de tamizaje, que es cuando el equipo interdisciplinario nuestro va a hacer una evaluación para ver si la persona está en condiciones de participar del programa, porque no vamos a incorporar personas que tienen una situación de consumo social o un consumo muy leve, no, vamos a tomar los casos que verdaderamente son casos desafiantes, ¿no es cierto? Los casos serios, los casos severos, los casos en los que no podemos conseguir que la persona tenga una adherencia a un tratamiento. Y el tamizaje se compone de dos cuestiones. La aplicación de la encuesta CIST, que ustedes saben que es una encuesta que está validada por la Organización Mundial de la Salud, y nos va a dar el marco para medir también, porque de ese assist vamos a saber cuál es la periodicidad del consumo, cuáles son las sustancias de impacto, cómo se percibe el sujeto, y una entrevista psicosocial sanitaria.
Este es el tamizaje. Si el tamizaje es positivo, o sea, si el equipo interdisciplinario nuestro nos dice que puede ser un candidato para el programa, vamos a aplicar la segunda etapa, que es la confirmación diagnóstica, que la va a realizar un equipo que se llama ETIS de Cedronar. ¿Por qué tenemos esta confirmación diagnóstica? Porque ya ahí Cedronar, que es el organismo que nos va a dar la posibilidad de tratamiento, las posibilidades tratamentales las vamos a tener aplicadas por Cedronar, va a proponer o va a pensar a partir de esa confirmación cuáles podrían ser las opciones tratamentales, que se van a debatir en la audiencia de ingreso, reunión de ingreso, que es el momento en que formalmente lo incorporamos. Le vamos a contar de qué se trata el programa, él va a volver a decirnos si voluntariamente está aquí participando, y ratificando este elemento de la voluntariedad, con consentimiento informado previo, por supuesto, vamos a comenzar su incorporación. En su incorporación le vamos a contar cuáles son las opciones de tratamiento posibles y la persona tiene que aceptar, decir que sí o decir que no. Y a partir de ahí vamos a seguir viéndolo en reuniones de seguimiento, mientras que él concurre al dispositivo de tratamiento asignado, que puede ser una entrevista personal, terapia individual, quiero decir, puede ser hospital de día, hospital de mediodía, puede ser un dispositivo de internación, puede ser que lo derivemos a un CAC, que son centros de atención y asistencia comunitaria donde hay espacios tratamentales, pero tiene que ver estos espacios con ciertas situaciones en relación a ciertos barrios populares en donde puede ser que viva la persona. O sea, elegimos un dispositivo y que la persona esté de acuerdo con esto. El programa tiene estímulos y llamadas de atención. Los estímulos, más adelante en otra diapositiva les voy a contar de qué se tratan, pero no son, los estímulos son especialmente pensados para las personas que pasan por el programa, y las llamadas de atención tienen que ver con aumentar la periodicidad de las audiencias, tienen que ver con pedirle a la persona que se reporte. En ningún momento nosotros aplicamos dos de las llamadas de atención más comunes que se aplican a lo mejor en otros modelos, como por ejemplo la extracción compulsiva de una muestra para hacer un análisis toxicológico, o la detención. Bueno, estas detención por una cantidad de horas, como se aplica en otros países, bueno, esto nosotros no lo tomamos. Buscamos un programa o diseñamos un modelo que se acorde a nuestro sistema de garantías. Y por último, va a llegar el momento del egreso. Cuando llegue el momento del egreso, vamos a celebrar, porque realmente es un logro impresionante, y ahora les voy a mostrar un poquito más adelante cómo se celebra este egreso. Estas son las etapas del programa. Bueno, la importancia de recoger evidencia ya les conté. Nosotros estamos midiendo este programa con asistencia del BID, que el BID estaba muy interesado en que se midiera, y convocó a una universidad nacional para que llevara adelante esta medición, y esto está hoy llevándose adelante. Algunas cositas pequeñas vamos a poder compartir. No hay presupuesto adicional, ninguno de los organismos recibió un presupuesto adicional, o sea, lo hicimos todo con las personas que ya estábamos revistiendo en los distintos organismos involucrados. Sí. Bueno, en cuanto a aceptación, fíjense los porcentajes. Hasta ahora hemos tenido una mayor aceptación de personas que están condenadas con una condena de ejecución condicional. Eso quiere decir que ya están en señal de alerta, mucho más alertas, porque ya tuvieron seguramente una probation anterior. No son solamente primarios, o porque la respuesta penal saben que si no cumplen con esa condicionalidad pueden terminar cumpliendo una pena de prisión de cumplimiento efectivo, ¿no es cierto? Para nosotros es una muy buena tasa de aceptación, siendo que es un programa piloto que no se conoce, que en muchas instancias nunca escucharon hablar de esto. Así que la tasa de aceptación hasta ahora nos parece muy buena. Por otro lado, fíjense las mejoras en los indicadores del consumo. Medimos los resultados de la CIST y fíjense cómo baja el consumo inmediatamente a partir de que comienza el programa, ¿no es cierto? A los 6 meses ya se nota una baja importante, pero fíjense cómo baja a los 12 y a los 18 meses. Reducción del consumo, lo mismo. Cómo mejoró
y a los 18 meses mejoraron todos, o sea, no hubo ningún caso que no mejorara. La mejora en la percepción del consumo como un problema, que esto es importantísimo porque es el punto de partida para un buen tratamiento, y nosotros trabajamos en lo que se llama entrevista motivacional. Hay que crear la demanda a veces, no viene la persona, el participante ideal diciendo yo quiero que me hagan el tratamiento ahora mismo, esto no sucede así. Entonces fíjense cómo a los 6 meses prácticamente todos los participantes ya perciben el consumo como un problema, y fíjense que al inicio esto no sucedía así. La percepción sobre su salud física y mental, esto es fundamental. Todos los participantes a los 18 meses, todos perciben que está mejor su salud física y su salud mental. Dicen, ha mejorado mucho, que es el verde oscuro. El color verde claro es, ha mejorado algo. La verdad es que es súper satisfactorio desde la autopercepción incluso. Nosotros hemos trabajado mucho el concepto de, por ejemplo, tener un médico de cabecera. Trabajamos el tema de las comorbilidades. Hay muchas enfermedades asociadas al consumo que están invisibilizadas. Hemos tenido muchos hallazgos clínicos, y el hecho de poder trabajar en el equipo interdisciplinario con 2 médicas nos ayudó muchísimo también a generar esta conciencia. Acompañamos a los participantes, por ejemplo, a su primera atención en un hospital público, que sepa dónde está su historia clínica, que sepa quién es el médico de especialidad que lo tiene que atender. Son participantes de la puerta giratoria, como digo yo, pero no de la puerta giratoria carcelaria, de la puerta giratoria del sistema sanitario. Estos programas está comprobado que reducen sustancialmente el costo sobre los sistemas de salud. En otros países se ha medido esto. Bueno, la mejora en las relaciones interfamiliares. ¿Cómo está la persona en relación a su familia? A los 12 meses ha mejorado mucho, y todos sostienen aparte esta mejora en la vinculación. Las características, bueno, esto que les contaba, nosotros tenemos muchos participantes que tenían un historial de problemas médicos, tenemos muchos participantes que estaban bajo tratamiento, algún tratamiento médico, y participantes que ya evidenciaban problemas psiquiátricos al momento de ingresar al programa. Bueno, esta es una cosa, nada, agradable y simpática. Nosotros tenemos un chat en el que nos comunicamos permanentemente los 7 días de la semana, las 24 horas, porque atendemos también las recaídas, todas las situaciones que se van dando, y se hizo un mapeo de palabras, la nube de palabras de las palabras frecuentes de nuestro chat. Y bueno, lo que nos dimos cuenta a partir de esto, que es muy motivador también para los que operamos en el programa, ¿no? Es que hay muchas palabras positivas, ¿no? Bien, mañana, bueno, genial, la entrevista, audiencia, bueno, pero hay muchas palabras positivas, y eso también nos dio mucho ánimo porque es un programa que requiere primero de entender cómo los operadores nos tenemos que comportar. Yo no me comporto igual como jueza cuando estoy trabajando en el programa de justicia terapéutica que cuando estoy trabajando sobre la decisión de un caso, porque es distinta la dinámica, no hay adversarialidad. Entonces hay que aprender que las intervenciones sean terapéuticas, hay que aprender qué cosas nosotros tenemos que saber sí o sí respecto de lo que significa el consumo. Tenemos que aprender los jueces, somos muy ignorantes respecto de estas cuestiones. Y la verdad es que es un programa que a mí me dio la oportunidad de superarme profesionalmente mucho y de poder ser mejor funcionaria, de dar una respuesta mucho más acabada a lo que yo tengo que hacer todos los días. Nos encontramos con problemas, voy a acelerar porque creo que ya tomé bastante tiempo y no los quiero aburrir, pero bueno, sí, nos encontramos con problemas. Los adultos mayores les cuesta mucho 2 cosas. Por un lado, la internación muchas veces no es una opción porque tienen que ser sostén de su familia. Tiene que haber una respuesta más eficiente del Estado en estos casos. Ahora apareció una suerte de programa, estímulo para las personas que están bajo tratamiento. Bueno, hay que ser conscientes de que es muy difícil para una persona en edad productiva y que a lo mejor tiene un grupo familiar decidir internarse. El miedo a enfrentar el tratamiento, nosotros implementamos prácticas
positivas respecto a este punto, porque por ejemplo teníamos fijado el inicio del tratamiento y la persona en el momento que tenía que entrar a la institución no se animaba, no lo hacía. Empezamos a trabajar con la presencia de una trabajadora social de nuestro equipo que la espera a la persona una hora antes, se toman un café, hablan, le explica cómo va a ser el trámite de admisión y lo acompaña. Y bueno, con esto pudimos sortear este obstáculo que nos ocurría habitualmente. El tema de perspectiva de género es un problema, sabemos que hay muy pocas instituciones para mamás con hijos, por ejemplo. Mujeres se pueden internar también con sus hijos y si no, no se quieren separar. Y el otro problema que vemos son las redes de trata. Estamos muy preocupados por esto, hay muchas jóvenes, sobre todo, que entran en redes de trata a cambio del Paco o de conseguir la droga. Y bueno, esto es un tema muy delicado. La ley de salud mental nos complicó muchísimo en cuanto al tema del riesgo cierto e inminente. Es muy difícil recibir gente en el juzgado a veces en estado de consumo, muy mal estado, firmar que la persona tiene que ser internada y que a lo mejor la institución efectora de salud a donde es trasladada, en cuanto a la persona se desintoxica en ese pequeño momento, decide irse y bueno, perdemos el contacto. El tema de las jóvenes con las redes de trata es muy desesperante para las familias. Este es un problema sobre el que tenemos que hablar más, me parece. Bueno, los problemas de integración social, obviamente el trabajo es lo que más se necesita y es lo que más nos cuesta, aunque hemos tenido experiencias exitosas de conseguir puestos de trabajo formales para personas que pasan por el programa. Es increíble la valoración que tiene conseguir un trabajo formal, saber lo que es tener una obra social, por ejemplo. Son situaciones muy, pero muy realmente emocionantes para nosotros y cuando lo logramos, bueno, nos da una felicidad total. La integración educacional se ha logrado en muchos casos también, hemos conseguido becas para personas que no podían empezar a estudiar en el año calendario escolar habitual. La verdad es que estamos trabajando en ese sentido muy bien también. Y en cuanto a efectores de salud, necesitamos estos ajustes que yo les decía, en cuanto a ver o repensar la ley de salud mental, cómo tiene que jugar en relación a los problemas de consumo, principalmente. Bueno, esto es un estímulo, para que vean que el estímulo no funciona como con un placar que yo tengo, no sé, en el juzgado y tengo un montón de regalitos para darle al participante. Este participante, un participante que era hincha de River, y venía de un club de acá de Argentina muy famoso y venía siempre a las audiencias vestido con el equipo de River. Y bueno, estaba fantástico, ya bueno, con muchísimo tiempo sin consumo, y nosotros nos ocurrió darle una sorpresa. Yo tenía como probado un jugador de fútbol, ex jugador de fútbol de River muy famoso, y le ofrecí sustituirle el trabajo comunitario de la Probation por ayudarme con el programa al ex jugador de fútbol. Me dijo que sí, y bueno, uní estos dos casos y un día nuestro participante de justicia terapéutica llegó a audiencia y se encontró con su ídolo total, goleador de River, no lo podía creer. Así que bueno, esto es para que vean qué cosas pueden pasar también en un juzgado que en otros lugares no pasan. Esto es una audiencia de egreso, o sea, es una celebración. Acá estamos todos los que estuvimos involucrados en el programa. En este caso, el participante era Juan Manuel. Juan Manuel estuvo en situación de calle 6 meses antes de caer detenido y estaba desvinculado de su familia. Bueno, trabajamos no solo el tratamiento, sino que trabajamos también la revinculación. La verdad es que fue uno de los casos más conmovedores, porque logramos muchísimos avances en el caso de Juan Manuel y bueno, fue muy emotivo porque nosotros le damos un certificado, un diploma, y él dijo que nunca le habían dado un diploma en su vida porque nunca había terminado el colegio tampoco, pero que bueno, esto es ¿no? Reparador en cuanto no solamente al tejido social, a la persona, a la familia. Las familias tienen mucha frustración cuando hay una familia, muchas veces no la hay, una gran frustración por el tema del consumo.
Entonces, bueno, mostrar que la respuesta judicial puede ser diferente, esto forma parte del programa. Bueno, en definitiva, son modelos de corte científico, como dicen los fundadores de la corriente, que se enfocan en los derechos humanos, claramente. En cuanto a las prácticas, bueno, voy a salir de la presentación, voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir esto para, a ver, esperen porque la tecnología me supera en un punto. Ahí vamos a dejar de compartir la pantalla. Yo lo que quería decirles es que de estas prácticas hay muchas cosas que se pueden hacer y pensar. Y un ejemplo en el cual yo me voy a detener tiene que ver con la pandemia, y con este mensaje es con el que voy a cerrar, porque a lo mejor después hay preguntas para hacer. Luz, ¿dejé de compartir pantalla ahora? Sí, sí. ¿Dejé de compartir pantalla? Bueno, Sí. yo les quiero contar qué cosas nosotros pudimos hacer interesantes en el marco de la pandemia aplicando justicia terapéutica. Una que creo que fue la más trascendente y sobre la que seguramente voy a dedicarme a escribir sobre evidencia, es cómo nosotros pudimos contener una situación muy delicada que se vivió acá en Argentina, un motín que hubo en una de las cárceles más importantes que tenemos en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros sabíamos que cuando comenzó la pandemia había una situación de mucha tensión en cuanto a la pretensión de obtener libertades anticipadas o arrestos domiciliarios por parte de las personas que estaban detenidas. Y como nosotros veníamos siguiendo ese termómetro, y yo soy una gran comunicadora, me comunico mucho con mis detenidos, yo creo que esa es una de las claves más importantes. Ni hablar ahora que la herramienta tecnológica se ha multiplicado y que yo ya tengo posibilidad de acceso por videoconferencia, yo tengo competencia en 36 cárceles federales que están en todo el país, más las personas que tengo alojadas en la provincia de Buenos Aires, que tengo por convenio alojadas muchas personas ahí. Bueno, a mí se me ocurrió, nosotros estábamos en pleno lockdown, estábamos en plena situación de cuarentena estricta, y cuando aparecieron estos datos de que había una situación que se podía generar en esta cárcel, yo decidí hablar con todos mis detenidos en esa cárcel. Y 2 días antes, en grupos, fuimos abordando todo lo que tenía que ver con la pandemia. Les di la información oficial, les dije quiénes eran los penitenciarios que habían aparecido con casos de COVID positivo, en qué lugares específicamente se desempeñaban. Les pregunté qué elementos de bioseguridad se les había entregado, cómo estaban organizados con el tema de la higiene. Les expliqué que alcohol no necesitaban, porque en las cárceles no podemos entregar alcohol, ustedes saben que es inflamable, pero sí que era un virus que con agua y jabón y con lavarse mucho las manos era importante que pudiéramos contrarrestar, pero principalmente les pedí algo, les dije, acá van a pasar muchas cosas y nosotros estamos hoy a tiempo de tomar medidas de prevención como corresponde, porque ya sabemos que hay hacinamiento, ya sabemos que, pero ya también sabemos qué pasó en las cárceles de otros países del mundo y qué cosas no tenemos que hacer. Entonces ustedes tienen que confiar en mí y no tienen que involucrarse en ningún hecho violento. ¿Por qué? Porque van a morirse en un hecho violento y no se van a morir por COVID. Con este lenguaje así tan claro, bueno, yo les quiero contar lo que me pasó. Ninguno de los detenidos a disposición mía con quienes yo hablé en esas audiencias previas se involucró en el motín. Ninguno. Nos mandaban avisar que estaban a resguardo, que me habían obedecido, que habían escuchado. Bueno, y con esta misma técnica yo hablé con todos mis detenidos, hice más de 300 y pico de entrevistas en lo que va de la pandemia, explicando cada situación de cada cárcel. Cómo está el virus en esa ciudad. Información, porque este tema de la infantilización también impacta en esto. Los detenidos miran la televisión acá en Argentina, ven las noticias, no son tontos, saben qué medidas de autocuidado tienen que tomar. Entonces, el no ser paternalista tiene que ver con esta responsabilidad del autocuidado.
y del no exponerse. Estas prácticas, cuando el juez da la cara y les da seguridad y les explica que cada vez que me necesiten ellos pueden hablar conmigo, baja impresionantemente el nivel de litigiosidad, de angustia, de malestar. Y la otra intervención interesante que hicimos, y con esto voy a cerrar para poder contestar las preguntas, tuvo que ver con generar asistencia directa a las familias. La gran preocupación que ellos tienen es familias donde su esposa no puede trabajar, donde no había la situación económica, socioeconómica acá en Argentina se puso muy áspera, tenemos un 41% de pobreza. Entonces, una de las intervenciones importantísimas fue puntualmente decirle, a ver, decime dónde está alojada tu familia en este momento, qué es lo que necesitan, y articular, como bien nos indica la justicia terapéutica, con los organismos de acción social en forma directa desde el juzgado, que obviamente la intervención tiene otro efecto, claramente tiene otro efecto. Y después, acto seguido, una vez que se cumplimentaba esta ayuda social, por ejemplo, le aviso que ya esto se cumplió, y a veces ya se lo avisó un familiar suyo. Entonces, esto tiene que ver con indudablemente el reconocimiento del otro. Tenemos que darnos cuenta de cuál es la situación, la preocupación, la angustia, y tratar de contrarrestar ahí, porque en este contexto nosotros todos hemos tenido que repensar nuestra función. Me parece que la justicia terapéutica ha sido una herramienta esencial para mí en este punto. El programa de justicia terapéutica específicamente sigue mejor que nunca, porque por la virtualidad hemos podido mantener los tratamientos, hemos podido mantener las audiencias periódicas, hay menos ausentismo en las audiencias que cuando son presenciales, porque podemos hacer audiencias por el celular aun cuando la persona está en su lugar de trabajo. Así que son propuestas que hay que abrazar y hay que realmente estudiar cómo podemos ser nosotros mejores funcionarios, tener mejor desempeño. Y hay que creer que estas intervenciones sirven. Nosotros tenemos todos los operadores de justicia, los operadores de los equipos técnicos, todos los que estamos involucrados, podemos cambiar cosas de nuestra práctica diaria para ser mejores, más eficientes y sobre todo para generar bienestar. Vuelvo a lo que les dije al principio. Yo creo que nosotros debemos ser generadores de bienestar. No nos tiene que importar, la persona de verdad cometió un delito, etcétera, etcétera. Sí, pero nosotros tenemos una responsabilidad. No podemos tener gente que esté pasando malas situaciones, que se le vulneren derechos, que no seamos un lugar de restitución de derechos. Eso no nos lo podemos perdonar ninguno de nosotros. Así que, Luz, escucho las preguntas, cierro con estas palabras y escucho lo que tengan para preguntar. Bueno, muchísimas gracias, Jimena. La verdad que recibimos muchísimas felicitaciones, recibiste. Una pregunta que tenemos de Julio de Paraguay. Sí. Te consulta sobre si podrías dar un ejemplo sobre cómo el juez realiza una intervención terapéutica. Esto que conté un poquito recién, no sé si a lo mejor Julio no pregunta acerca de cómo es la intervención en el marco del programa, pero básicamente la intervención del juez en el programa tiene que ver con distintas cuestiones que están nutridas de acciones que tal vez nosotros a veces no pensamos. Por ejemplo, lo primero que va a ocurrir es que yo voy a ser Jimena en esas audiencias y el participante yo lo voy a llamar por su nombre, no va a ser el señor fulanito de tal o el apellido. Y le voy a preguntar cómo quiere que lo llamen o cómo lo llaman en su casa. Y nuestro diálogo se va a basar en esto. Todos los participantes me llaman a mí por mi nombre de pila. Cuando yo comienzo la audiencia o la reunión, lo primero que vamos a hacer es preguntarle cómo estuvo en este tiempo. Yo voy a tener información, porque ya sé si fue al tratamiento o si no fue al tratamiento. Yo tengo información, pero yo quiero que él me cuente qué es lo que a él le pasó en este tiempo, qué es lo que él percibió de lo que pasó. Y bueno, ahí van a aparecer un montón de cosas que cuando la relación se va aceitando, al principio va a desconfiar, no está preparado para que un organismo judicial le ofrezca este tipo de intervención,
los desencajo también cuando yo permito esta cercanía. Y pasamos todos a tener nuestro nombre de pila. Entonces el fiscal es Gustavo, la defensora es Ximena con X, así que somos dos Jimenas. Y hay una persona que es referente, que va a hacer el seguimiento de su tratamiento, que es referente de Cedronar. Y bueno, la médica es Silvina, y la doctora Silvi, le dicen muchos. Y a partir de ahí aparece esta relación en donde nosotros vamos a analizar esto que pasó y cómo se sintió. Y lo que vamos a tratar de hacer es de propiciar que las cuestiones vayan al espacio terapéutico. Esto, por ejemplo, es sumamente importante. Entonces vamos a tener participantes que a lo mejor nos cuentan algo a nosotros y no se animan a contarlo, o en un grupo de terapia, de un tratamiento en un dispositivo, o no se animan a contar al terapeuta, porque o le parece que eso no lo tenían que llevar a terapia. Entonces nosotros vamos a tratar de armar estas intervenciones en cuanto a, esto es un juzgado, acá estamos con este programa porque lo que nos interesa es que vos te recuperes, nos interesa que no cometas delito de nuevo, nos interesa que te salgas de las situaciones de peligro, pero esto que vos no querés enfrentar es lo que tenemos que hablar en la terapia, porque muchas veces nos pasa que ahí aparece el dolor, o sea, cuando está la vinculación directa de por qué está consumiendo, es dolorosa, y el estar sin consumo genera, hoy por ejemplo tuve evidencias en la mañana, tengo un participante que por algo, cuando habla conmigo, cuando hacemos la devolución, él se pone a llorar, está angustiado, pero logró llevar una cantidad de días sin consumo, logró, bueno, hay situaciones que él no está pudiendo enfrentar en este momento, pero bueno, yo tengo que insistir en esto. Entonces, ¿cuál sería, si me pregunta Julio, una intervención terapéutica? Darme cuenta de qué cosas tenemos que hablar en este espacio y qué cosas tienen que ir a la terapia, por ejemplo. Y eso es algo que yo tengo que aprenderlo como jueza. ¿Se entendió? Perfecto, perfecto. Marcos de Venezuela te pregunta cómo se puede hacer cuando la red de apoyo no es muy robusta o faltan dispositivos de segundo nivel de atención. Interesante. Bueno, esto nos pasa, Marcos, no te sientas mal, porque esto nos pasa a todos los países latinoamericanos. Somos países con distinto grado de pobreza, con distinto grado de necesidad, de refuerzo económico, y la verdad es que los dispositivos de integración social muchas veces no están pensados para personas que atravesaron el sistema de justicia, están pensados para otras personas. Y los que pasan por nuestras cárceles son los últimos que van a recibir una partida o un apoyo. Y yo creo que tenemos que desarrollar la creatividad, pero lo más importante, ¿sabes qué, Marcos? Yo te voy a decir que es lo importante. Identificar referentes territoriales. O sea, vos tenés que identificar, por más que no haya un dispositivo, en ese espacio, en ese lugar donde la persona va a estar, algún referente territorial que pueda servirte como enlace. No importa qué haga. No importa si tiene un comedor comunitario, si tiene una salita de salud del lugar. Vos tenés que investigar eso. Yo aprendí un montón, ¿pero por qué? Porque conozco mi comunidad, conozco mi ciudad, conozco los barrios, camino, me gusta ir a ver. Después es muy importante tener en claro esto de si tenemos sistema de salud pública o no lo tenemos. Yo, por ejemplo, en México vi cómo funcionaban estos programas en lugares muy complejos, como por ejemplo Ciudad Juárez. Funciona fantástico para jóvenes, para jóvenes adultos, pero fíjense que la salud no es completamente pública. Entonces vi como una jueza firmaba un pagaré para poder internar a una persona en una institución, una persona que estaba en un estado de consumo muy profundo. Entonces yo creo que ahí tenemos que investigar un poco y buscar referentes comunitarios y ver con lo que tenemos qué le podemos ofrecer. Y nosotros también podemos sustituir en algún punto, yo sé que no es lo ideal, ¿no? Pero sustituir en algún punto algunas cuestiones débiles del sistema con un poco de creatividad. Ese es mi consejo. Tal cual, seguro.
Y la última, Jime, de María Laura de Ushuaia, te consulta sobre cómo estamos en Argentina con la aplicación de esta herramienta. Calculo que tiene que ver con los resultados que ¿Cómo estuviste estamos? mencionando, si querés agregar algo más. No, yo quería contar que, bueno, en Argentina hubo un primer intento que se hizo local, en una provincia que fue en Salta. Fue una cosa muy pequeña, o sea, de solamente aplicarlo a 15 casos y quedó ahí medio desdibujado. Este fue el primer programa el nuestro, el primer programa piloto que nosotros generamos a nivel nacional. Yo trabajo para la Justicia Nacional. Surgió organizando o enlazando instituciones que son de índole federal. La idea es generar la evidencia para poder extenderlo, ¿no? Y que los datos estos de estas intervenciones que están hechas, cualquier cosa que uno importe, lo que nosotros tenemos que tratar de mostrar es que puede funcionar para nuestra comunidad o para nuestro sistema de justicia. Entonces hay que buscar eso. Y hay que recordar que la justicia terapéutica va a trabajar con los intersticios que la ley nos deja. Entonces yo no modifiqué ninguna ley, no sacamos este protocolo y pensamos en qué momento del proceso podemos hacer un paréntesis acorde a la Fiscalía y la Defensa. Entonces, acá es importante enlazar los ministerios públicos, que les interese este tipo de abordajes, es fundamental, y me parece que es fundamental no esperar una reforma legal, no, hay que pensar desde lo pequeñito para poder mostrar una cifra. Fíjense que, por ejemplo, en México empezaron en 2008, en 2016 se incorporó tanto en el Código Procesal, que es un código procesal que rige para todos los estados federativos, y la ley de ejecución, que es del mismo año de 2016, se incorporó un capítulo de justicia terapéutica en ambos instrumentos, como una herramienta más del juez para desarrollar como digo yo, es una opción del menú, que el juez tiene que saber cuándo tiene que echar mano de esa opción y aplicarla. Cuanto más opciones tengamos en el menú, justicia restaurativa, prácticas restaurativas, justicia terapéutica, y nosotros se nos incentiva, forme a los operadores en estas prácticas de justicias alternativas que forman parte de lo que dice Naciones Unidas, la cultura de paz, ¿no? De no llevar siempre el conflicto y que el Estado sea el abanderado del conflicto, sino buscar soluciones que tengan más que ver con darle algo mejor a nuestra comunidad. Me parece que ese es el fin último. Por supuesto. Jime, y con esta ya cerramos, hay más, te diré, pero estamos ya en el cierre. Cecilia de Ay, sí, pero Cecilia de Argentina te consulta sobre el rol de la víctima en este proceso. Bien. Mira, Cecilia, la justicia terapéutica es amiga de la justicia restaurativa. Y nosotros trabajamos, por ejemplo, casos, es amiga, ¿por qué? Porque las prácticas, hay casos en los que vamos a desarrollar en el proceso terapéutico, ¿cuál es la diferencia? La justicia terapéutica va a obligarnos a tomar otro rol a los operadores, ¿no es cierto? Y la justicia restaurativa van a jugar el ofensor, el ofendido, la comunidad y el Estado. Y vemos cómo juega eso, ¿no es cierto? Bueno, cuando yo tengo casos, por ejemplo, de violencia de género, que son abordados muy favorablemente con este tipo de programas, porque ustedes saben que el consumo, por ejemplo, de alcohol es un gran disparador de violencia de género. Fíjense, por ejemplo, en estos casos, cómo nosotros pudimos trabajar las revinculaciones familiares o la revinculación con los hijos. Y ese proceso de revinculación nosotros lo trabajamos en base a prácticas restaurativas. Entonces, la víctima, cuando realmente necesitamos, ha de formar parte. Acá en Argentina, ustedes saben que tenemos la ley de víctimas del año 2017 y una nueva aproximación de la víctima en la etapa de ejecución. Antes, en la etapa de ejecución, la víctima suponíamos que no tenía nada que hacer porque ya había recibido una condena a esa persona, entonces ya no le interesaba más. Y bueno, no, eso es un concepto totalmente retrógrado, porque hay un impacto en la víctima de, por ejemplo, los institutos de libertad anticipada, si el hecho ocurrió con el vecino que vive al lado, o sea, hay un montón de situaciones que nosotros teníamos que conocer. La ley le asigna
el derecho a ser oído en la instancia de ejecución, le asigna el derecho, todos los derechos, menos a ser querellante, o sea, no se puede constituir en parte acusadora, pero sí tiene un rol preponderante. Así que nosotros siempre, siempre, siempre vamos a aplicar en ese marco, en el marco de la ley y en el marco del enfoque restaurativo. Genial. Bueno, completo. Genial, Completo, muchísimas. completo. Sí. Lo que sí, Luz, yo quisiera que extiendas mi correo si hay preguntas que quedaron pendientes y no quiero dejar a nadie sin respuesta. Con mucho gusto acepto que me manden un correo, que me hagan las preguntas. Lo puse al final de la presentación, pero no sé si vos lo querés socializar a través del chat. Ahora lo subo y quedó también grabado, Jimé. Y eso se va a pasar a todas las personas que están ahora y las que se anotaron, ¿sí? Las que están en línea. Bárbaro. Así, o si se les ocurre en otro momento otra pregunta, o si quieren algún material que yo les acerque de algún tema, yo con muchísimo gusto, la verdad es que qué mejor que poder haber tenido esta oportunidad, ¿no? De poder hablar a tantas personas y poder contarles esta experiencia y que les haya interesado, y bueno, y que investiguen un poco y que conviertan en más terapéuticas sus prácticas diarias, ¿no? Eso sería lo que... Seguro. Que repensemos lo que hacemos. Fue un gran aporte, Jimena, muchísimas gracias. Y sí, seguramente vamos a subir también en el foro todo lo que quieras enviarnos, encantadísimos, en el foro de la red, ¿sí? De equipos técnicos. Y bueno, que también está compartida con AIS. Bueno, con cerramos. Gusto. Muchas gracias. Cerramos el decano de la Facultad de Humanidades de la UNSA y presidente de AISUB Argentina va a dar unas palabras de cierre, así que Gustavo Mausel. Muchas gracias, Luz. Simplemente quería agradecer y hacer un comentario. Muchas gracias, Luz, por la introducción al tema, a los asistentes. Fue una participación muy numerosa. Y sí quisiera destacar algo, porque es un particular interés que tenemos desde la universidad y desde AISAP Argentina, respecto de la exposición de Jimena, con independencia del carácter docente que tiene y pedagógico, y el modo en que ha desplegado los conceptos, cómo los ha explicado, explicado los desafíos que esto supone para el Estado, para la sociedad civil y para el trabajo en conjunto. Yo sí quiero destacar la posición ética que tiene un funcionario que, además de mostrar formación y conocimiento, se pregunta acerca de sí mismo, se interroga respecto de cómo tiene que ser su propia práctica, su propio trabajo, y eso implica una posición ética. Por eso creo que cuando coinciden un viejo principio griego que se llama autoridad y saber, digo, es cuando los ciudadanos confiamos en los funcionarios. Por eso creo que ese puede ser un principio que remedie muchos de los males que nosotros tenemos desde el punto de vista institucional. Y me parece que a lo largo de toda esa exposición, todo el tiempo, ¿no? Había una sensación de confort, digo, de placer para quien escuchaba respecto de ver un funcionario interrogándose acerca de su propia predisposición, su propia disposición con el ciudadano, y esa práctica ética es siempre muy saludable. Le agradezco mucho a Jimena por toda la presentación, a Luz y a todos los que asistieron hoy. En unos días vamos a mandar más información acerca de nuestra próxima webinar. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Gustavo, gracias.